Cuando él escribe esta carta está encarcelado. Todos sus amigos y compañeros que estaban con él lo han abandonado por efecto de la persecución que se ha desatado contra él y contra la iglesia en general. Además, el ambiente generalizado social es de extrema perversidad. Necesita en esa condición la compañía de un amigo al que transmite el conocimiento final para que continúe el ministerio con efectividad y certeza del triunfo hasta el final. Entonces él utiliza esta carta para lograrlo. Lo que él hace en esta carta es buscar el objetivo que él tiene. Como él lo anuncia en la primera parte, él busca la compañía de alguien cercano. Está encarcelado, lo dejaron solo, toda la gente se fue. Los que hasta allí habían estado cerca de él se fueron, algunos renunciando a la fe a causa de la persecución generalizada contra la iglesia. Otros simplemente lo abandonaron porque pensaron que al caer él en la cárcel se convertía en un perdedor, en alguien que había fallado en todo lo que había enseñado y predicado desde el momento en que entregó su vida a Jesucristo. De tal manera que está solo, busca la compañía de alguien cercano y recuerda y escribe a un joven, un hombre ya adulto pero más joven que él, que se conoce en los escritos como Timoteo, al cual él había formado a través del tiempo, lo conoció en su juventud muy joven, aproximadamente 17 años, y a partir de allí él escogió a Timoteo como su discípulo y Timoteo lo escogió a él como su maestro. Porque en eso radica la labor de formación. No solamente el que enseña escoge a un discípulo. Ahora me estoy refiriendo a la enseñanza, a la formación informal, no a las escuelas o universidades, no a la formación formal. Radica en eso, en que el maestro escoge al discípulo, pero el discípulo también escoge al maestro. En la antigüedad se acostumbraba que los maestros, por ejemplo en la época de Sócrates y otros más, ellos se permitían el lujo de dejarse perseguir por gente que quería aprender de ellos. Eran una especie de nómadas que iban por los pueblos dentro de sus territorios y los que querían aprender de ellos los perseguían. Y en esa acción ellos escogían a quienes ellos les veían características que les agradaban para que fueran sus discípulos. O sea, no cualquiera podía ser discípulo de esos conocidos como grandes maestros de filosofía y otras tantas disciplinas, sino que ellos lo hacían ya teniendo fama, se daban, como decimos hoy popularmente, el caché de decidir quién era su discípulo. No era al antojo del discípulo, pero también había una intención y una acción de aceptación o de búsqueda de parte del discípulo para escoger a ese maestro porque encontraba que él era la fuente de donde él quería aprender. En el caso de Pablo y Timoteo sucede esto, y eso lo vemos incluso en la vida de Cristo. Algunos discípulos llegaron a Jesús, otros él los buscó y se acercó a ellos y les hizo promesa de lo que él podía hacer con ellos. Les dijo en un momento determinado: yo haré de ustedes pescadores de hombres. A un grupo que eran pescadores de peces y que eran diestros en la pesca comercial. En este caso, repito, sucede de las dos partes, que Pablo se interesa en Timoteo, Timoteo se interesa en Pablo, de tal manera que cuando Pablo está en un momento difícil físico
y posiblemente emocional, él busca la cercanía de alguien conocido, de alguien con quien él tuviera confianza, para buscar estos dos propósitos, como dije ya. En primer lugar, tener cerca a alguien en quien él pudiera confiar, cosa normal en cualquiera de nosotros en un momento de dificultad, pero por otro lado también alguien que él estuviera seguro que podía continuar su trayectoria. Porque en esta situación, cuando leemos toda la carta, nos damos cuenta que Pablo en varios momentos menciona que ya él sabe que va a morir, que de este encarcelamiento él no va a salir, él va a morir, y a él no le importa tanto la muerte, porque al final todos vamos a morir. Lo que a él le importa es que alguien que califique sea quien continúe lo que él ha trazado hasta este momento. Entonces él comienza su carta hablándole a Timoteo y haciéndole saber en primer lugar que para el desarrollo de una vida activa y efectiva se debe tener la bendición de Dios. Fíjese qué interesante, de tal manera que él comienza su carta en el capítulo 1, los versos 1 y 2, él hace lo siguiente. Dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Y luego añade: que tengas gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que él hace es bendecir a la persona sobre la cual él tiene interés y afecto. Y esto lo he dicho y lo repetiré siempre: no escatime usted en bendecir a sus seres queridos, a sus seres amados, esposos, esposas, padres a hijos. Bendíganse, bendíganse. La palabra bendecir viene de bien decir, es declarar lo que a uno le agrada que logre o que alcance esa persona a la cual se ama. Tristemente ocupamos en muchos casos más tiempo en maldecir que en bien decir. Sí. Ahora, la bendición o el bien decir delante de Dios tiene efecto, y efecto de bienestar sobre la vida de las demás personas. En la Biblia vamos a encontrar una cantidad de momentos en que hombres y mujeres que entendieron esto, bendijeron sobre todo a sus hijos. Y curiosamente, lo que ellos dijeron de bien hacia sus seres queridos se convirtió en una realidad porque le agradó a Dios. E hizo lo que esa persona anhelaba para quien amaba. Deje de decirle a sus hijos que son una carga o que son un accidente. Deje de decirle a sus hijos que son un problema o que dan mucho trabajo. Aprenda a disfrutarlos, porque usted los tiene por voluntad de Dios. Él se los dio. Recuerdo una amiga que había tenido sus 2 hijos varones, ya estaban casi adultos, estaban en escuela secundaria terminando, y ella salió encinta y era una niña. Y vino a mí llorando a decirme: qué situación más difícil. Ya voy a cumplir 30 años y ahora salgo encinta. Y lloró y lloró, y yo la dejé que llorara y llorara, y mientras tanto lloraba a Dios y le decía: Señor, ¿y qué le digo? ¿Le doy un cafá o qué hago con ella? Y al final, cuando ella se calmó, me dijo: ¿y qué me va a decir? Le digo: nada, que la disfrutes, porque si Dios te la dio, ella es la que va a cambiar tu vida. Aprende a disfrutarla desde que está en el vientre. Pon tu mano sobre tu vientre y ora por tu hija desde ya. Y ella sí lo hizo. Y recuerdo que cuando la niña nació, posteriormente, unos meses después, ella me llamó y me dijo: realmente esta niña ha cambiado mi vida. Gracias a Dios.
Tenemos que aprender a ver y a pensar, como dice Pablo, con la mente de Dios. Y a ver con los ojos de Dios. Porque nada que Dios da está de más. Y nada que Dios da es una maldición. Siempre lo que Dios da es para ganancia, es para bienestar. De tal manera que Pablo, a la persona que él escoge para que lo acompañe y que continúe con la trayectoria que él ha llevado, lo primero que él hace es bendecirlo. Le hace saber de esta manera que para avanzar en la vida, porque Pablo en esta carta no solamente le transmite conocimiento y enseñanza para que sepa cómo cumplir con el llamado de Dios, sino también para que él como persona se convierta en alguien victorioso. En alguien que simplemente aprenda cuál es la fórmula, como se dice hoy, de ganar, ganar. Ganar en todo, ganar de principio a fin. Y lo vamos a ver en la misma vida del apóstol Pablo. Así que repito, lo primero que él hace es enseñarle a Pablo principios importantes, a Timoteo, perdón. Se necesita la bendición de Dios para desarrollar una vida digna y efectiva. En segundo lugar, nosotros debemos pensar, debemos entender que hemos iniciado una ruta que Dios nos ha asignado. Y si realmente consideramos que nuestra vida es importante y tiene sentido, debemos entender que si ha valido la pena que nosotros vivamos, alguien debe continuar lo que hemos hecho una vez que nosotros no estemos. Hay padres y madres que capacitan a sus hijos para continuar una empresa, algunos otros familiares, algunos alguien a quien han escogido y lo traen allí. Si usted cree que su vida vale la pena, traiga a su lado a alguien que usted le considere digno para continuar lo que usted ha iniciado. Independientemente de lo que sea, posiblemente en este momento usted esté pensando que lo que usted ha comenzado como forma o como norma de vida o como empresa o como lo que sea que Dios le haya dado es muy pequeño. No se preocupe. Lo que es de Dios, no importa de qué tamaño comienza, Dios le dará progreso. Sí. Y Pablo le hace saber a Timoteo que él es el que va a quedar en su reemplazo, pero que también él tiene que comenzar a pensar de manera inmediata en su reemplazo. En el que nos va a reemplazar, no podemos pensar cuando estamos en el lecho de muerte, porque no hay tiempo para formarlo o para formarla. Hay que pensar desde ya, desde ahora, para tomar el tiempo de tenerlo a nuestro lado y transmitirle todo lo que somos y todo lo que conocemos. De tal manera que cuando llegue el momento que Él nos reemplace, no sea solamente su capacidad y conocimiento natural, sino que a eso pueda añadir lo que nosotros le dejamos. ¿Cómo lo hace Pablo? Capítulo 1, el verso 6. Pablo le dice a Timoteo: le dice, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. Por tanto, no nos ha dado Dios, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí él está haciéndole énfasis a Timoteo
de que ha habido un proceso entre ellos dos. De que él no ha sido escogido a la ligera, sino que ha habido un proceso y hay una base sobre la cual él sustenta su escogencia. El tiempo que él tiene de estar trabajando con Timoteo y lo que él sabe que hay en Timoteo. Al punto que llegó un momento en que él impuso sus manos sobre Timoteo para orar a Dios por él. Sí. Cada uno de nosotros debe tener un discípulo. Si no lo tiene, búsquelo. Búsquelo. ¿Sabe por qué? Porque el tener un discípulo indica que nosotros sabemos que hay algo valioso en nuestras vidas y anhelamos que se continúe. No lo escatime, dedique tiempo, y tampoco importa la edad. Tampoco importa cuánto conocimiento tiene usted de la Biblia o del Señor Jesucristo. Enseñe lo que usted sabe y lo que usted es, sobre todo desde el momento en que conoció a Cristo. El otro día alguien me preguntó y me dice, ¿cuál fue el primer discípulo que tú tuviste? Y me quedé pensando, porque nunca había pensado en eso. Y recordé que cuando yo recién me convertí al Señor, cuando entregué mi vida a Él, habían pasado como 3 meses. Y unos amigos me llevaron a visitar a un señor que era amigo de ellos, que tenía una hija. Yo recién convertido, pues andaba con mi Biblia en la mano, yo atesoraba mi Biblia y todavía lo sigo haciendo. Solo que ahora uso la de computadora porque por la edad necesito agrandar la letra. Y yo llevaba mi Biblia y cuando llegamos me presentan al Señor y me presentan a su hija. Por alguna razón que yo desconozco, y ella se sienta y comienza a conversar conmigo y me dice que ella anhela ir a una iglesia. Yo le digo, bueno, te invito a la que nosotros vamos, y agarro mi Biblia y se la regalo. Eso fue en el año 78, a principio del 78. Ella ha estado en varias iglesias. Todavía ella conserva esa Biblia. En cada iglesia que ella ha estado, y no es que es de la gente que anda, es una persona seria, se ha tenido que cambiar de iglesia por cuestión de distancia en los lugares donde le ha tocado vivir. Pero en cada iglesia que ella ha estado, ella ha sido directora del ministerio de discipulado. Y yo le dije a él, tal persona. Y me dijo, ¿y cómo hiciste eso? Porque a partir de ahí yo me convertí en el maestro para ella. Y yo le decía, no sé, es que yo no sabía lo que estaba haciendo, ni siquiera sabía que eso tenía un nombre, simplemente fue algo que se dio de manera espontánea y yo comencé a transmitir lo poco que yo sabía. Porque por un lado, es importante que usted valore lo que Dios le ha dado. Pero por otro lado, tampoco usted y yo sabemos lo que Dios va a hacer con esa persona que usted ha escogido para aprender de usted. No lo sabe. Dios puede hacer cosas maravillosas con gente que usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Porque Dios es así. Cuando nosotros miramos la vida de Pablo, por ejemplo, Pablo, quien primero lo atendió fue Matías, un hombre que era tan poco conocido que en el único momento en la Biblia que él se menciona es en el momento que oró por Pablo. No aparece antes ni después. Pero Pablo es el mayor escritor de los escritos del Nuevo Testamento. Es el mayor evangelizador de la iglesia en sus comienzos.
predicó a emperadores, predicó en reinos, alcanzó multitudes de gente de 3,000 y 5,000, resucitó muertos, levantó enfermos. Porque Dios hace con cada uno lo que a Él le place. Nosotros tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios. Otra cosa que es importante, otro principio que es importante que usted y yo entendamos, es que Dios no nos llama por lo que somos. No importa quién fue usted antes de. Importa lo que Dios quiere hacer con usted. Vamos a ver cómo se lo dice Pablo a Timoteo. Allí mismo en el capítulo 1, vamos a leer desde el verso 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y escuche esto, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó no según nuestras obras. Bueno, si hubiera sido por las obras, no hubiera llamado a Pablo, porque antes de que Dios lo llamara andaba matando cristianos. No lo hubiera llamado, pero lo llamó. No hubiera llamado a Moisés, porque Moisés, antes de que Dios lo llamara y se le apareciera en la zarza, andaba amargado, deprimido y de todo, viviendo en un desierto después de haber vivido en palacio del rey. Y así podemos hacer una larga lista de gente a la que Dios no hubiera llamado si el llamamiento de Dios hubiera sido de acuerdo a las obras personales. No hubiera llamado a Gedeón, porque el mismo Gedeón, cuando Dios lo llama y el ángel de Dios le dice, varón esforzado y valiente, y le dice, ¿cómo vas a llamar a esforzado y valiente si estoy metido en una cueva, huyendo de los enemigos y tratando de conservar un poquito de grano para dar de comer a mi familia? Y tú me apareces y me dices a mí que soy esforzado y valiente. Es que Dios mira de acuerdo a su concepto y no al concepto humano. Dios mira de acuerdo a lo que Él puede hacer, porque Dios no está limitado por la capacidad humana. ¿Y sabe qué? Para Él no hay nada imposible. Cuando usted piense en que Dios lo ha llamado y lo está guiando hacia algo, no piense en sus limitaciones. Confíe que si Dios lo ha llamado, Dios hará lo que es necesario para que usted cumpla su propósito. Sí. Dice Pablo, no es de acuerdo a nuestras obras, es de acuerdo a su propósito. Importante que nosotros sepamos esto. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo en un mundo muy, muy especial. ¿Sí? Muy especial, muy diferente. Había una canción de mi tiempo cuando yo era joven, así en la época en que uno se emociona y comienza a cantar canciones románticas con los ojos cerrados. ¿A quién no le pasó eso? Y había una canción que decía, el mundo que conocimos, olvídalo. Pues hoy usted y yo tenemos que entender que el mundo que conocimos quedó atrás. Este mundo es otro mundo. Es otro mundo. Todo ha cambiado.
En mi tiempo éramos avanzados los niños que teníamos un cuaderno y un lápiz. Mi sobrino le preguntó a mi hermano hace poco tiempo, le dice: papá, ¿y cómo ustedes nada más vivían con lápiz y papel? Y el papá, tratando de escabullirse, le dice: éramos más felices que ustedes, porque nos quedaba tiempo para jugar, ustedes solo pasan metidos en el teléfono. El mundo que nosotros conocimos quedó atrás. Ya es otro mundo, y en todos los sentidos. Hoy estamos viendo cosas tan extremas como que gobernantes basan su fórmula de gobierno en la mitomanía. La base es la mentira para acusar injustamente y lograr explotación, ultraje y todo lo que se quiera, sin importar los demás, a ese extremo. El mundo que conocimos quedó atrás. Pero la palabra de Dios nos actualiza. Y Pablo le da un secreto a Timoteo. Allí en ese capítulo 1, los versos 13 en adelante, vamos a leer el 13, porque aquí comienza lo que Pablo le dice a Timoteo. 4 cosas importantes para triunfar en la vida desde el punto de vista de Dios. Y todas tienen que ver con la palabra de Dios. Le dice: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. Comienza allí, pero fíjese que le menciona a través de la carta 4 cosas en relación con la palabra. Primero, retener la palabra. Segundo, enseñarla. Tercero, perseverar en ella. Y cuarto, predicarla. Todas tienen que ver con la palabra. Retén, enseña, persevera en ella y predícala. Repito, retén, enséñala, persevera en ella y predícala. Allí está tu realización. Y más adelante vamos a ver por qué. Cada una de estas acciones o principios, por si quiere anotar, la primera está en 1 Timoteo 1, 13, 14, luego en el capítulo 12, el verso 22, luego en el capítulo 13, el verso 14, y la última en el capítulo 4, los versos 1 y 2. Principios que Pablo le da a Timoteo para que él pueda tener la Escritura, la Biblia como base, y que de ahí él se impulse hacia lo que él anhela lograr. ¿Sí? Son principios de vida para él como persona, que lo van a catapultar, lo van a empujar hacia lo que él quiere tener, hacia lo que él quiere alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque en otra carta Pablo dice, hablando de los principios de vida cristiana basados en la palabra, dice: contra estas cosas no hay ley. O sea, nadie te puede culpar de algo que no has hecho. Y si te culpa, lo hace mintiendo. ¿Sí? De tal manera que tú tienes un camino abierto
limpio a través del cual puedes transitar porque tu vida es transparente. Esa es la base que nos da la palabra. ¿Qué más le enseña Pablo a Timoteo? Cosas que debemos recordar. Vamos al capítulo 2. Y que van a ser tu sustento a través de la vida y que tienen que ver con Dios. Fíjese lo que Pablo le dice a Timoteo. Y fíjese con la frase que comienza. Antes de mencionársela, le dice, esta palabra es fiel. ¿Y qué es lo que le dice que le va a servir como base de sustento y seguridad en Dios? Le dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. De tal manera que aunque usted y yo en algún momento determinado fallemos, Dios permanece fiel. Pedro es testigo de esto. Él negó a Jesús cuando estaba rumbo a ser crucificado. Pero una vez que Jesús resucita, le dice, díganle a mis hermanos y a Pedro que yo voy delante de ellos, que me encuentren en Jerusalén. Un mensaje. Y al que primero llamó a que le sirviera fue a Pedro. ¿Y sabe qué pregunta le dijo? Le hizo. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Si tú y yo recordamos que si somos fieles con el Señor hasta el punto de morir con Él, recuerda que también viviremos con Él. Porque Él es el único que puede hablar de vida después de la muerte. Nadie más. El único que garantiza vida después de la muerte. Nadie más lo puede hacer. Y cuando estamos dispuestos a sufrir por su nombre, dice Pablo, también vamos a reinar con Él. No importa. Ahora, esto tiene que ver con persecución hacia la iglesia. Esta mañana escuchaba a un hombre muy versado en estos temas, un apologeta o apologista de estos tiempos, de los tiempos modernos, y mencionaba a él que en los últimos 100 años, y sacó toda su información, la iglesia cristiana ha sido la más perseguida. Y en estos últimos 100 años han sido asesinados 100 millones de cristianos en el mundo entero. Pero eso nadie lo menciona. Y todo eso comenzó porque él dijo, hay que sacar a la luz la verdad. Protestan cuando matan a otras gentes de otras religiones o de otras nacionalidades o de otras etnias. Pero se mata a cristianos y nadie dice nada. En estos días mataron a 70 cristianos en África. Ni un solo noticiero secular lo mencionó. Y así como eso, todos los días matan cristianos en China, en India, en Pakistán. Pero eso no es noticia. Porque en algunos de estos países es una bendición matar cristianos. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a que eso suceda allá. Pero le digo una gran noticia.
Eso viene para acá. Si usted no lo sabía, en México continuamente se matan creyentes por los cárteles de la droga y por delincuentes. Y eso nadie lo menciona. Al gobierno no le interesa. En países europeos se matan creyentes y nadie dice nada. Y alguien dijo, es que los cristianos son irrelevantes. Y el otro le contesta, y si son tan irrelevantes, ¿por qué toman tiempo en matarlos? ¿No será que es al revés? ¿No será porque les tienen miedos? ¿No será porque a través de la historia no han podido derrotar a la iglesia? ¿No será porque los creyentes, los cristianos, son los únicos que aman tanto a su Dios que están dispuestos a dar su vida por Dios? Pero aquí estamos. Y hasta ahora la iglesia no se ha detenido. ¿Y sabe qué? No se detendrá. Hasta que Jesucristo venga otra vez, aquí estaremos. Y estaremos avanzando, porque le doy una noticia. La iglesia de Cristo es la única organización a través del tiempo que no ha dejado de crecer nunca. No importa qué hagan con ella. Han quemado Biblias, han perseguido creyentes, tanto nacionales, imperios, naciones, grupos. Pero la iglesia de Jesucristo no ha dejado de crecer. Porque Jesucristo dijo que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Porque no somos nosotros, es Él. Y Él ya venció la muerte. De tal manera que usted y yo no tenemos por qué tener temor. Dice un salmo, no temamos lo que pueda hacernos el hombre. Jesucristo dijo, no le temas al que puede hacerte un daño físico. Témele al que puede mandarte al infierno. Y ese es Dios. Es el único que lo puede hacer. Por otro lado, tenemos que ser nosotros, para poder vivir de manera adecuada, tenemos que ser conscientes del ambiente en el que estamos viviendo. En estos días encontré nuevamente un texto que recordé y me llamó mucho la atención. Acompáñenme a leerlo. Está el Salmo capítulo 12, el Salmo 12, los versos 1 y 2. Repito, Salmos capítulo 12, el Salmo 12, los versos 1 y 2. Mire lo que dice el salmista del momento en el que él está viviendo. Yo lo encontré y se lo llevé a mi esposa y le digo, dime que este no es el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Qué dice el Salmo 12 en los versos 1 y 2? Fíjese lo que dice el salmista, es un salmo de David. Dice, sálvanos Señor, pues ya no hay gente piadosa. Ya no hay en este mundo gente fiel. Unos a otros se dicen mentiras, se hablan con labios salameros e hipócritas. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? En el capítulo 3, los versos 1 al 9. Le dice, y fíjese cómo comienza, le dice, también debes saber
que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, mire cómo lo califica, y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Y añade, evítalos. Porque son estos los que se meten en las casas y cautivan a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar por sus malos deseos, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres, personajes del Antiguo Testamento, se opusieron a Moisés, también estos hombres se oponen a la verdad. Su entendimiento está corrompido y en cuanto a la fe están descalificados. Pero no podrán seguir avanzando porque su insensatez se hará evidente a todos, como también lo fue con aquellos. Dígame que este no es el periódico de hoy. Estamos viviendo en tiempos especiales y necesitamos tener una base de sustento que no solamente nos permita estar, sino también avanzar. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, esa base que tú necesitas es la palabra, lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia. Métete en la Biblia, aprende la Biblia, conoce la Biblia, porque ella te va a decir cómo. Porque Dios no nos trajo a este mundo a fracasar. Nos trajo para triunfar. Nos trajo para avanzar. Si somos realmente la raza inteligente o la especie inteligente, debemos avanzar. ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo? Vamos a verlo. Ahí está, capítulo 3, versos 15 al 17. Fíjese lo que le dijo. Vamos a comenzar el 14. Dice, tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, escuche esto, hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras te pueden hacer sabio. ¿Sí? Y sigue añadiendo, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto se llama capacitación total. ¿Basado en qué? En la palabra de Dios. Dice Pablo, toda la escritura. Ahora, Pablo no dice esto al antojo. Pablo lo dice porque él tiene conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces, él allí lo que está es trayendo a la memoria lo que él conoce del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que él conoce del Antiguo Testamento? De hombres a los cuales Dios llamó y los capacitó. Pablo en sus escritos menciona a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Sara, a Isaac, a Jacob,
a José, a Moisés, a Gedeón, a Barak, a Jefté, a Samuel y varios de los profetas. Todos y cada uno de los que Pablo menciona en sus escritos del Antiguo Testamento, en sus cartas en el Nuevo Testamento, fue gente a la que Dios llamó y los llevó de menos a más. Como dije antes, a Moisés lo encontró amargado, viviendo en un desierto detrás de las ovejas de su suegro. Abraham lo encontró en un pueblo lleno de maldad, dependiente de su papá, y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti allí una nación grande. Cuando Dios le dice esto a Abraham, Sara era estéril. Y los descendientes de Abraham son los que hoy componen al pueblo de Israel. Y así podemos seguir contando a toda la gente. Dios llamó a Saúl, y Saúl era un hombre tan acomplejado que el día que lo fueron a nombrar rey, Saúl se escondió en el granero donde guardaban la paja para alimentar los animales. Por eso después, cuando cae en pecado, Dios le dice: yo te llamé cuando tú, y esa frase siempre me impresiona, porque Dios le dice: cuando tú eras insignificante ante tus propios ojos, yo te llamé y te puse por príncipe sobre mi pueblo. ¿Por qué me desobedeciste? O sea, lo que Dios le está diciendo: yo te llamé cuando tú eras tan acomplejado que tú mismo pensabas que eras una cosa invisible. Dice: pero yo te llamé y yo te hice príncipe sobre mi pueblo. ¿Qué le dice a David? Le dice: ¿por qué pecaste contra mí? Si yo te tomé a ti de detrás del ganado y te traje y te puse por rey sobre mi pueblo. ¿Por qué me desobedeciste? Y así vamos a ver toda una estela de personas a las cuales Dios llamó, los llevó de menos a más. Y eso era lo que tenía Pablo en su mente cuando escribe: toda la palabra es inspirada por Dios y útil. Y hace la lista para luego añadir: para que el hombre, o sea, la persona de Dios, esté capacitada para toda clase de bien. Pablo le está dando a Timoteo la clave de la victoria para la vida. Y cuando Pablo le lee su cartilla a Timoteo, y aquí vamos a terminar el capítulo 4, los versos 6 al 8. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice: yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Está hablando de que lo van a matar. Y el tiempo de mi partida está cercano. Oído, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Y no solo a mí, porque está buscando que Timoteo lo entienda. Le dice: esa corona Dios no solo me la dará a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Sabes qué? En mi vida no he perdido ni una sola batalla. Y si alguien piensa que para mí la muerte es derrota, no lo es. Porque cuando muera, Dios me tiene reservada una corona. La clave de la vida y la realización.
para que Timoteo entendiera que todo tiene que ver con tu relación con Dios. Si realmente le amas, nadie te detendrá. Solamente Dios, cuando Él así lo decida. Nadie más. Y Él hará contigo lo que Él quiere, independientemente de quién has sido, porque no se trata de lo que has hecho, sino de lo que Él hará contigo desde el momento en que aceptas su llamado. Amén. Amén. Oramos. Nos colocamos en pie y oramos al Señor. Señor, estamos delante de ti en este momento. Es un momento especial. Es un momento, Señor, en el cual nos podemos identificar contigo. Porque esta palabra trae aliento, trae seguridad, trae firmeza a nuestras vidas. Señor, en tiempos como los que estamos viviendo necesitamos esa base, esa roca, ese sustento que no solo nos mantenga de pie, sino que sea suficiente para apoyarnos y avanzar. Señor, mira, aquí está tu pueblo, aquí está tu gente. Dios, confirma en cada uno de ellos, en sus corazones, en su conciencia, en su mente, tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es victoria, tu palabra, Señor, es triunfo, porque tu palabra eres tú. Por eso, Señor, en este momento que vamos a compartir esta cena de comunión, Señor, nosotros te hablamos, Dios de la gloria, porque necesitamos que seas tú el que nos sustente. Necesitamos, Señor, que seas tú el que nos guíe. El que nos dirija, Señor, frente a lo nuevo que sucede en este mundo y que nosotros no dominamos. Eres tú el que todo lo sabes, el que todo lo conoces, el que todo lo ves, pero sobre todo eres el que todo lo puede. Señor, enséñanos a vivir en ti para triunfar, Señor, en todo.